tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le doy la bienvenida a nuestro estudio de Canal 11 en este 17 de julio de 2015. Menciono la fecha porque está muy próximo el día en que vamos a celebrar una fecha muy importante para el deporte mexicano, 1984, la Olimpiada de Los Ángeles, en la cual nuestro invitado de hoy, Daniel Aceves Villagrán, obtuvo medalla de plata en el deporte, un deporte extraordinario que es la lucha grecorromana. Usted sabe que Daniel ha sido un personaje muy distinguido, un hombre muy interesado en apoyar a la juventud y en mejorar las condiciones de muchos ambientes. Ha sido 2 veces Premio Nacional del Deporte, desde luego es miembro permanente de la Comisión Olímpica Mexicana y tengo entendido que es presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos. Daniel es una persona muy generosa y está con nosotros hoy cuando estamos justamente recordando ese aniversario, 31 años después. Y además está regresando de Toronto. Efectivamente. De los Panamericanos. Efectivamente, nos tocó el privilegio de participar como portadores de la antorcha panamericana en estos 17º Juegos Panamericanos que están celebrando en Toronto, y en donde México siempre ha sido un animador muy importante. México ha sido en 3 ocasiones sede de estos Juegos Panamericanos, en 1955, en 1975 y en el año 2011. Situación que ahora se empata con Canadá. Canadá los hizo en 1967, en 1999 en Winnipeg y ahora en Toronto. Oiga, yo le quiero decir algo. Está muy bonito que estemos muy bien representados en estos Juegos, pero yo leí una noticia en el periódico según la cual no se iba a dar ningún tipo de compensación a quienes resultaran triunfadores en estos Panamericanos. ¿Por qué no se han hecho un esfuerzo? Han invertido mucho tiempo. Sí, y yo creo que hay una delegación que ha demostrado tener una gran solvencia. Al día de hoy, que es la 8ª jornada, México lleva 10 medallas de oro, 12 de plata y 23 de bronce. Hasta este momento, esperando otras 8 jornadas, en donde han habido historias como suele sucederse en los Juegos Centroamericanos, Panamericanos Olímpicos, historias que inspiran a la humanidad. Y creo que es importante que las autoridades deportivas del Comité Olímpico Mexicano pudieran rectificar este anuncio, y seguramente algunos patrocinadores, y con base a un esfuerzo presupuestal, si hay estímulos a estos grandes deportistas que sobre todo están en vías de ser nuestros representantes en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Están haciendo un esfuerzo notable que merece ser compensado y reconocido. Y yo quiero reconocer en usted un gran deportista, y desde luego quiero decirles a nuestros amigos que sin ellos, sin su presencia en este programa, sin su voz a través de nuestras líneas telefónicas, pues la conversación no es tan rica. Así que marquen ya, díganos qué piensan del deporte, qué saben de la lucha grecorromana. Oiga, qué deporte tan complicado. Ahorita vamos a hablar de eso, pero hablemos de las próximas Olimpiadas. ¿Cómo ve usted el equipo mexicano? Yo creo que Río 2016 tiene un escenario muy atractivo. Son los segundos Juegos que se hacen en Latinoamérica. Hasta el momento solo los realizados en México 68 pertenecen a la historia de esta zona del mundo. Y sin duda alguna, no solo el crecimiento de más disciplinas, sino la universalidad del deporte ha hecho muy difícil la obtención de una medalla, pero México pues ha ido acreditando en las últimas fechas un gran esfuerzo. Sí, pero ¿en qué deporte siente usted que vamos mejor? Fundamentalmente los clavados. Va muy bien. Sí, el equipo mexicano de clavados, históricamente, yo recuerdo alguna conversación que usted tuvo con Joaquín Capilla en este programa. Realmente esa escuela que inició el máximo ganador de medallas olímpicas junto con Mario Tobar, pues se ha dado un lustre con más de 12 medallas olímpicas. Junto con el box, son los deportes que más presea le han dado a México, de las 61 que se han ganado en toda la historia. Acláreme, Daniel, ¿el box entró como deporte olímpico después de la lucha grecorromana? Sí. Mucho después. Sí, mucho después. Sí. Desde la época antigua y contemporánea han habido 2 deportes iniciales, que es el atletismo y que es la lucha grecorromana. Ya posteriormente el pugilato apareció hasta 1908, y fue a través ya de esta historia, y que hoy es el único deporte que no incluye a profesionales. En todos los deportes ya se cambió desde 1992 en Barcelona la participación de atletas profesionales en todas las disciplinas. Y además hay mujeres en lucha grecorromana. Así es. Yo no sabía. Sí, el día de ayer la mexicana Valencia ganó una medalla de plata, y desde los Juegos de Sydney 2000 hay lucha femenil, y también desde el 2004 hay boxeo femenil.
Es decir, la mujer afortunadamente se ha incorporado a este terreno de los deportes de contacto. Estábamos acercándonos a las Olimpiadas de 2016 ya, y pensé, la medalla que usted obtuvo en Los Ángeles fue la primera que obtuvo México en ese deporte. No había habido nadie que ganara en lucha grecorromana. Sí, y adicionalmente fui el primer hispanoparlante y latinoamericano en ganar una presea en lucha grecorromana. Este deporte ha estado fundamentalmente dominado por los asiáticos y europeos. Japoneses, ¿verdad? Así es, y en esa ocasión pues nos tocó este privilegio. Ya hoy en día han habido otros competidores de Latinoamérica que han obtenido algunas preseas, pero sin duda alguna son de esas disciplinas que han estado apegadas al ser humano. Antes de que hubiera algún instrumento de defensa, el hombre cuando apareció sobre la faz de la tierra utilizó su cuerpo para defenderse y para cazar. Su deporte, ya le dije, es complicado, tiene que explicárnoslo muy despacito porque me importa mucho que los niños y los jóvenes se interioricen en esta disciplina que me parece realmente extraordinaria. Ahora, estaba pensando, cité la fecha, 31 años después de aquel éxito notable. Si mira hacia atrás, ¿cómo se ve como deportista y cómo ve a la lucha grecorromana en comparación a este año 2015? La lucha ha evolucionado, sobre todo en términos de la técnica, en términos de la preparación físico-atlética. No obstante, uno tiene que hacer una reflexión personal. Yo tenía 19 años cuando obtuve esa presea de plata y sin duda alguna uno va buscando evolucionar. Pero al fin y al cabo había algo que coincide hoy en día. Todos estamos en búsqueda de justificar nuestra existencia. Algunos a través del deporte, otros de los medios de comunicación, de manera académica, como podamos. Y creo que eso es lo que buscamos en muchos sentidos los deportistas. El poder tener una trascendencia a través de la disciplina, de la constancia, de la perseverancia, a través de la inspiración y de lo que nos enseña el deporte. Roberto Vallejo, que fue su primer entrenador, decía que la lucha grecorromana es un deporte para guerreros. Sin duda alguna. Un guerrero puede perder o ganar. Así es. Y usted siempre quiso ser el número uno. Yo siempre quise ganar. Yo me acuerdo que cuando perdía, pues soltaba en llanto y a mí me afectaba mucho el no poder ganar. ¿Pero no sabía usted que podía perder? Sí, pero yo creo que cuando tienes la intención de ganar, siempre hay una cierta frustración que vas aprendiendo a tolerar y sobre todo, como decían los filósofos orientales, muchas veces aprendes más de los fracasos que de los éxitos. Es cierto. Y te das cuenta que perdiste un combate y fue una falla técnica, una falla de preparación y sobre todo en un deporte tan complejo como es la lucha. Pero, por ejemplo, en el caso de la medalla de plata, usted decía o alguien decía que realmente no estuvo bien el veredicto, digamos, que usted la había ganado, que el japonés había sido favorecido. Sí, totalmente. Hubo un toque de espalda, que ese es uno de los objetivos que se da dentro de un combate de lucha. Lo hubo por más de 15 segundos y de acuerdo al reglamento, con un segundo que toque la espalda, se pierde el combate. Esto fue por muchos segundos, no lo marcó el árbitro, terminó por decisión. Y sin duda alguna, el video acredita de que gané la medalla de oro. Pero creo que es muy importante la lección que tú tienes cuando eres deportista o eres luchador. Asumes con mucha disciplina las decisiones que se van dando en torno a, y creo que es una ejemplificación de lo que el deporte te enseña. Sí, me imagino, ¿te puedo hablar de tú? Sí, por favor. Uno va preparado en todos sentidos en una competencia de esta naturaleza que debe implicar una tensión tremenda. Pero estaba yo leyendo en una entrevista que te hicieron, la peor noche de mi vida fue el 31 de julio de 1984, porque al día siguiente iba a dar el combate más importante también de mi existencia. Sí, es que el deporte... ¿Cómo pasaste esa noche? Con mucho insomnio. Antes eran 3 días de competiciones, hoy lo han reducido para que la categoría de peso ya no genere tanta problemática en los competidores. Hablando de peso, perdón que te lo diga, pero tú también comentabas que habías tenido una batalla tremenda por bajar 8 kilos y no sé cuántos gramos para poder llegar en tu peso a ese combate. Sí, en todos los deportes de contacto se hace un peso artificial para ser competitivo. ¿Qué es un peso artificial? En taekwondo, en boxeo, en lucha, karate, uno tiene un peso corporal natural, pero si uno no baja de peso, de tal suerte que sea uno más competitivo, es como si compitieras con una pegada de welter siendo pluma o siendo peso mosca. Estás desequilibrado. Estás desequilibrado. Entonces en todo el mundo, en todos los deportes de contacto, tienes que bajar de peso, tener un margen
de grasa en el cuerpo mínimo indispensable para que tengas la posibilidad de medirte con competidores muy bien preparados. Y el deporte de alto rendimiento es mucha tensión, hay mucha preocupación, mucho derrame de adrenalina. Yo creo que las vivencias que se dan en las delegaciones, una vez que pasa tu competencia, pues son muy atractivas. Pero antes existe mucha preocupación, mucha tensión, porque lo asumes con toda responsabilidad. Me estaba pensando que realmente tu participación en esa Olimpiada fue muy rápida. Sí, pues... En 80 tu primera medalla de oro. 78, 79, dos competencias internacionales preinfantiles. Sí, yo tuve una participación de 14 años a nivel competitivo. Tuve 510 combates aproximadamente y creo que la intensidad con la que se dan los deportes de contacto hacen que se generen una serie de lesiones. En mi caso, bueno, yo he tenido que ser sometido a 4 cirugías de las rodillas porque hay un desgaste permanente. Pero sobre todo, sí, sobre todo los meniscos, ligamentos, pero también hoy en día todo eso se ha ido transformando para bien. Nos tocó participar en un deporte totalmente amateur, en donde no habían equipos multidisciplinarios como afortunadamente hoy los existen, con mucho más apoyos. Hoy las lesiones se dan en menor medida, creo que ha crecido la tecnología y sobre todo la medicina del deporte también ha cambiado muchísimo. Totalmente, hace más de 3 décadas era hablar de una utopía, era mucho más empírico, los esfuerzos eran más en torno a buscar la gloria que buscar un premio en económico u otro aspecto. Yo creo que eso es algo muy rescatable de lo que es la historia olímpica y lo que ha sido también la historia de nuestro país. Pues yo creo que aquí hemos tenido grandes deportistas y uno de ellos, ¿saben quién es? El padre de nuestro invitado, Bobby Bonales, una especie de leyenda en el mundo de la lucha justamente porque se enfrentó al santo y no solamente se enfrentó al santo, sino que lo derrotó. Pero más allá de eso, yo imagino que Bobby Bonales era una persona muy generosa y fue un padre extraordinario que supo orientar a sus hijos al mundo del deporte. Decía Daniel que era muy bello para él sentir la mano suave de su padre acariciándolo y pensar después que era la misma mano poderosa y terrible que llevaba a cabo combates en el ring. Vamos a ir a un corte, esperamos sus llamadas y regresamos enseguida. Recuerde que está con nosotros Daniel Aceves Villagrán, medallista olímpico, y recuerde que todas nuestras líneas telefónicas están completamente a su disposición para que le diga, para que le comente y le pregunte, o nos mande mensajes como el siguiente. Julia Pacheco Arcaraz dice: llamo para felicitar a la señora Pacheco por la continuación de su programa y por la calidad de los invitados que tiene semana tras semana. Muchas gracias. Valerio Orozco: celebro la presencia de Daniel Aceves en Conversando con Cristina Pacheco, porque admiro al deportista y destacado mexicano que tuve la fortuna de conocer personalmente. Muchos saludos. Víctor Manuel Ocampo: felicito a Cristina por su distinguido invitado del día de hoy. Bueno, Daniel además es escritor, es periodista del Sol de México todavía, ¿verdad? Así es comentarista radiofónico y si me descuido me va a quitar la chamba. Daniel, hablamos de su padre. Tú tienes, ya nos hablábamos de tú, méritos para que hablemos todo el tiempo, pero me parece muy importante hablar de una persona que fue ejemplar y frente a la cual me parece que hay una injusticia. Busqué en todas partes una biografía de Bobby Bonales y no encontré más que 20 líneas. Nada que hablara de su vida, de dónde vino, quién es, cómo se formó. Sí, sin duda alguna nos falta muchas veces a los latinos, a los mexicanos, de poder tener una cultura de reconocimiento de nuestros ancestros. Sería muy importante saber qué hicieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y por supuesto nuestros padres. Es fundamental. Es algo que nos explicaría mucho de nosotros, no solo nuestra información genética, sino comprender muchas de sus actitudes. Mi papá fue un hombre que tuvo una vida difícil. ¿De dónde era él? Él nació en Morelia, desde los 3 años estuvo en la Ciudad de México, estuvo por algún tiempo en un orfanatorio y le fue marcando precisamente el poder sobresalir en un ámbito muy complejo en la Merced.
de la Ciudad de México. ¿Cómo llegó de Morelia a la Merced? Lo trajo mi abuelita nació en Durango. ¿Y los padres junto de con Bobby? sus hermanas, pues tuvieron problemas socioeconómicos. Hay que recordar que mi papá nació en medio de la Revolución Mexicana en 1917, entonces junto con mi tía Tarsi, que nos está viendo actualmente. ¿De mi tía, verdad? Sí. ¡Qué maravilla! Mi tía Sirenia, quien ya falleció, pues tuvieron una serie de momentos muy difíciles por las mismas convulsiones sociales que se daban en ese momento. Y ya mi papá como adolescente fue al casino de policía para querer ser boxeador. Y ahí encontró... Perdón, ¿él fue a la escuela? ¿Mandé? Fue hasta el sexto de primaria. Y ya posteriormente él pudo pues retomar a través del deporte pues un crecimiento personal. Algo que lo sacó adelante permanentemente fue su afán por la lectura. Él leía permanentemente, los libros los devoraba, los disfrutaba. ¿Dónde conseguía los libros? Y sobre todo, él me narraba que lo hacía a veces hasta pidiéndolos prestados o hurtándolos de los puestos de la Merced. Es ahí donde vendían los libros a ras de piso, donde los compraba por 20 a 25 centavos. ¿Y habló de sus lecturas? Sí, y sobre todo de la ¿Cuáles? Segunda Guerra Mundial. Era un especialista de la Primera y Segunda Guerra Mundial, con sobresaliente afecto a los generales que en ese momento se constituyeron en el eje entre lo que era el esfuerzo de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. ¿Él general Patton. Sí, él fue radiotécnico y como consecuencia mi mamá también aprendió a componer radios y televisión. ¿Tenían un taller? Tenían un taller, componían radios, después en alguna época vendían línea blanca. Y fue lo que combinaba su actividad como luchador profesional. Pero su pasión fue siempre la lucha. Él entrenaba todos los días de 4 a 5 horas diarias y tenía un culto y un respeto a su profesión como pocas veces lo he observado. ¿Cómo pasó del box, porque fue el primer deporte por el que se interesó, a la lucha libre? Me comenta que en uno de sus entrenamientos de boxeo, uno de los grandes promotores de la lucha, que era el Diablo Velázquez, lo observó. Entonces le dijo, oye, tú tienes cualidades. Además, él era un joven y un hombre bastante guapo. Entonces le recomendaron que participara en la lucha sin máscara. Y asumiendo precisamente pues el personaje de Bobby Bonales, que lo llevara posteriormente a estar en el cartel inaugural de la Arena Coliseo y de la Arena México. ¿Quién más estuvo en esa inauguración? Estuvo el Santo, estuvo Blachado, estuvo Gori Guerrero, estuvo la Tonina Jackson. Todos aquellos personajes que cuando se inició la televisión fueron acompañando ese espectáculo deportivo, que como bien se dice es el más deportivo de los espectáculos, pero es sobre todo uno de los elementos que los mexicanos queremos profundamente, como la lucha libre. Daniel, pero todos esos nombres forman parte de su vida, de su infancia, de la de usted. Totalmente, totalmente. Nosotros somos de esa generación que teníamos como pasiones jugar la cascarita de fútbol y jugar a las luchitas. Hoy la pasión son los videojuegos o ser guardianes del sillón. Pero en ese momento y en mi infancia, dicen que infancia es destino, a mí me marcó profundamente irlo a ver a luchar. Escaparme de con mi mamá para tratarlo de levantar cuando lo tiraban del ring. ¿A su papá? A mi papá. Sí, y él pues con regaños te invitaba a que te reincorporaras a las tribunas, porque al fin y al cabo tú experimentabas una sensación de preocupación de que me estaban golpeando. Claro. Sí. Debió ser muy doloroso para un niño que tendría 5 años. 4 años. Imagínense, a los 4 años y ver que están golpeando a su padre. ¿Podía entender? No, creo que no, que era una contienda deportiva imposible. Sí, no, realmente uno no tiene la capacidad para poder tener una reflexión en ese sentido, pero sí la sensación, los pensamientos, sentimientos de lo que estás viendo. Y ya después te vas acostumbrando, te das cuenta que es parte de su profesión y lo quieres imitar. Y bueno, nosotros nacimos en la Colonia Guerrero. Hicimos nuestra infancia, nuestra juventud y parte de nuestra vida en ese ángulo donde está la Lagunilla, está Tepito, y pues significativamente hay un elemento que yo creo que es el que nos otorga mucha viabilidad y movilidad social, que es el deporte. Bueno, usted fue muy jovencito, a los 13 años, al Deportivo Galeana. Y ahí, al Guelatao. Al Guelatao, perdón, y descubrió que amaba la lucha grecorromana, que era el deporte que le interesaba. Sí, sobre todo también porque hubo un elemento que me ayudó. Yo era un niño que tuve como a los 7 años hepatitis. Entonces subí de peso
Era un niño a los 9 años con sobrepeso, y cuando ingreso a hacer deporte en el Guelatón empiezo a bajar aceleradamente, y ese es un estímulo para mí muy importante. Y a partir de eso entendí que si llegaba antes y me iba después de los entrenamientos, si era yo perseverante, constante, no solo me quité ese estigma de ser el niño gordito, sino que además fui incrementando capacidades junto con mi hermano Roberto, que es una pieza fundamental en mi vida. Pues además es deportista, es medallista olímpico también. Es olímpico mexicano, así es. No quiero ser indiscreta, pero he oído contar que usted de niño se iba a la cama con una máscara de luchador y que luchaba con una figura que era el güero, y el güero es un muñeco de trapo, y pensé que era el güero, ¿no? Este es el Pachi, ahorita hablamos de Pachi, pero sí, yo tuve esa infancia, una infancia yo creo que bastante feliz, porque aunque hubiera algunas limitaciones de carácter económica o alguna circunstancia de disfunción que se presentan en la mayor parte de las familias mexicanas, yo nunca me di cuenta. Yo creo que fui un niño muy feliz y viví esa felicidad en torno a lo que era el deporte, a lo que era la lucha, jugando a las luchitas, soñándonos enmascarados, participando en ese tipo de planteamientos en donde millones de niños ha transcurrido su infancia, y creo que fue idéntica situación la que vivió mi hermano. Parece que había un destino para usted, el de la lucha grecorromana, porque creo que en alguna ocasión su papá en una entrevista decía que de muy niño le gustaba mucho a usted nadar, saltar del trampolín a una alberca, ¿es verdad? Sí. Y su hermana comenta que jugaba fútbol y que le metía muchos goles. Sí, afortunadamente los 4 hermanos, que son Roberto, mayor que yo, Norma, y después Cristina. Norma y Cristina, nos ha gustado siempre el deporte, pero propiciado precisamente por este elemento. Mi mamá, que también nos está viendo, es una gran admiradora ¿Cómo tuya, se llama? Alba. ¿Alba? Ah, qué bonito, Alba, un Villagrán abrazo. García. Ella también empezó con este proceso de hacer la práctica deportiva. Estamos hablando de hace décadas en donde no se estilaba que la gente tuviera una cultura de autocuidado a través del deporte. Nosotros afortunadamente tuvimos esa vinculación y nos gustaba jugar a nuestras olimpiadas. Pintábamos las medallas de supuestamente oro, plata y bronce, y entre nosotros 4 hacíamos nuestras competencias de salto de altura, de salto de longitud, atletismo, y son vivencias porque en determinada etapa de nuestra vida tuvimos que irnos a vivir a la carretera México-Texcoco. Tenían una granja, ahí, ¿no? Sí, una granja. Entonces, granja. Ahí teníamos cierta crianza de puercos, de conejos, etcétera, y ahí hacíamos entre nosotros en una cierta soledad entrecomillada nuestros Juegos Olímpicos. Y por eso cuando vimos Montreal 76, a Nadia Comaneci, vimos a Daniel Bautista, fue algo inspiracional para todos nosotros. Creo que ahí nació no solo el gusto por un deporte como la lucha, sino también por los Juegos Olímpicos. Nos marcó profundamente ver la transmisión de los Juegos Olímpicos de Montreal 76, en donde, por cierto, Juan Paredes en box y Daniel Bautista en caminata ganaron medallas para México. Pues tenemos muchos medallistas. Se han ganado en toda la historia 61 medallas, 13 de oro, 21 de plata y 27 de bronce. Una de las de plata es de usted y no era de plata y se la robaron. Ahorita me va a contar esa historia. Guillermo Díaz, un saludo a Daniel Aceves. Fuimos compañeros en algunos equipos olímpicos, no, en centroamericanos y panamericanos. Y una felicitación a la señora Pacheco por el programa. Muchas gracias, don Guillermo. Marisabel Vela, felicitaciones a la señora Pacheco y al doctor Daniel Villagrán. Es licenciado, ¿verdad? ¿Doctor en Derecho? No, soy doctor en Alta Dirección. Ah. Tengo una maestría en Comunicación Organizacional y soy licenciado. Yo le iba a preguntar en Alta Dirección, ¿qué cosa es eso? No sé qué es. Ajá. Es el conjunto de disciplinas que rigen la forma en que en el sector público o privado puedes dirigir una empresa, un grupo o una organización. Son características administrativas. La alta dirección es eso. Aplica para el sector público y privado. Creo que no nací para eso. Seguimos adelante. Jesús López, ¿por qué no se hizo luchador profesional? ¿Qué opina de lo que le pasó al hijo del perro aguayo? Pues sin duda alguna fue una tragedia. Tremendo. Es un deporte de alto riesgo. Siempre he estado apegado al tema de la lucha libre. Creo que es una profesión muy difícil, muy desgastante. Las luchadoras y luchadores tienen una vida muy complicada. Solo hay una élite que tienen ingresos suficientes como para solo dedicarse a la lucha. La gran parte de los luchadores de México, que hay como 4,000, tienen ingresos muy menores, y creo que es un motivo de generar
un sentido de justicia, de que tengan los servicios médicos y los apoyos necesarios. Yo creo que deberían tener apoyo para cuando son mayores. Así es. Dejan su vida en el ring frente al público y después los vamos encontrando por ahí en los barrios dando clases o tratando de sobrevivir haciendo algún oficio. En el mejor de los casos. Sí, yo los he visto en un gimnasio en Tepito y es conmovedor cómo se reúnen, cómo estudian, cómo hacen gimnasia y cómo recuerdan sus tiempos porque ya no hay mucho más para ellos. Me parece una injusticia tremenda. Yo estoy de acuerdo, yo creo que son de esas profesiones que además no han estado integradas a la seguridad social por ser de alto riesgo, pero yo creo que es una de las iniciativas que hemos ido generando para que tengan acceso, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo tengo acceso a un corte. Vamos a eso. Daniel, perdona que no quite el dedo del renglón, pero creo que precisamente porque son deportes de alto riesgo, estamos pensando en la lucha o en el box, deberían tener seguridad social. Yo creo que como un elemento de justicia social tenemos que generar, hemos hecho propuestas legislativas por parte de los medallistas olímpicos, han estado en comisiones, pero sin duda alguna tenemos que reconocer a esas personas que son mujeres y hombres que han otorgado no solo su vida, sino su entusiasmo a la práctica de un deporte. En muchas circunstancias sabemos que ha sido un movilizador social, es decir, el boxeo o la lucha, pues han servido para salir de la pobreza, claro, para poder rebasar una serie de planteamientos. Pero si nosotros cuantificáramos cuántos delincuentes menos, cuántos adictos menos, cuántos alcohólicos menos han habido por medio del planteamiento del deporte, estaríamos nosotros teniendo una tasa de retorno enorme. Y yo creo que hay una deuda muy importante para estos ídolos de nuestro país. Estaba pensando en el fin que tuvo el Pajarito Moreno, por ejemplo. Sí, el Toluco López, y hay una lista muy amplia. Y eso que no hemos cuantificado, las lesiones físicas que han generado que se pierda el patrimonio de muchos luchadores, de muchos boxeadores, toda la disfuncionalidad familiar que genera esto, por falta de una previsión social y de una justicia social. Y esto ha sido mucho generado por a veces empresarios, a veces por la ignorancia de legisladores que no han tenido a bien el poder otorgar una protección social en términos generales a esta población. Daniel, pero tenemos comisiones del deporte y tenemos representantes del deporte y tenemos organizaciones para favorecer a los deportistas. ¿Por qué nadie piensa en esas personas? Hay algunas fundaciones y algunas organizaciones importantes que han otorgado algunas becas. Pero no como dádiva, ¿no? Yo creo que más bien como apoyo firme. Y sobre todo estímulos que no atiendan a un sexenio ni a un criterio, sino que estén legalmente establecidos. Yo creo, y tú y yo he escuchado cómo has impulsado de manera muy amplia este concepto, sí. Y yo creo que tenemos que continuar allegando voluntades. Yo espero que en la próxima legislatura pudiéramos lograr algo dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte, pero también en la Ley Federal del Trabajo. Yo creo que a veces no hemos sabido dimensionar cuál es el marco legal. Esto es subraya, lo de la Ley Federal del Trabajo. Totalmente. Sí, y sobre todo porque hay un planteamiento laboral de quienes son contratados para las funciones del boxeo o la lucha. Y no hay un contrato de por medio, no hay protección social, no hay ninguno de los beneficios que cualquier trabajador pudiera tener. Entonces hay una discriminación muy importante en este sentido. Lo decíamos hace unos momentos, hay una élite que sí se allega a los recursos suficientes para dedicarse únicamente al tema del deporte. La mayoría no. Y además en el boxeo, pues es también una pequeña élite la que llega a disputar los campeonatos mundiales. La gran mayoría padece lesiones, hay entrenadores no capacitados que los suben a peleas que no son convenientes y hay lesiones de carácter cerebral que van acompañando la existencia ya de manera desafortunada de muchos atletas. Hace algunos meses creo que en Tabasco hubo el caso de un muchacho que estuvo mucho tiempo agonizante después de una pelea. No sé si lo recuerdas. Sí, por supuesto. Y lo malo es que son varios. Su mujer decía, ¿qué hago? Sí, quedan en estado de coma inducido o directo, y todo eso da como repercusión una problemática social.
Entonces, lo que nace queriendo ser un movilizador social termina siendo una tragedia. Yo creo que por eso sí es muy importante y qué bueno que hoy compartimos con todo el auditorio una preocupación latente que está vigente y que lo estuvo hace 30, 40 y 50 años y que hoy vuelve a estar ahí en la mesa precisamente de los pendientes. ¿Esa discriminación hacia los luchadores y los boxeadores la sufren los demás deportistas o nada más una cierta área? No, es una cierta área. Hay deportes que no dan prestigio social. La lucha y el box son uno de ellos. Hay otra serie de actividades que además, por ir acompañados de una mercadotecnia, por la venta de implementos, etcétera. El principal patrocinador del deporte no son ni los gobiernos, ni los bancos, ni las instituciones privadas, son los padres de familia. Entonces yo creo que ese es un asunto muy importante, porque tenemos que ratificar el apoyo a los padres de familia. Y en estas disciplinas, que reitero, son practicadas por personas de escasos recursos socioeconómicos, se tiene que dar un apoyo muy importante. Yo creo que hay tiempos de transformación. Yo creo, Cristina, que pudiéramos seguir abanderando este tipo de conceptos y escuchar también opiniones, por ejemplo, del auditorio en relación a que se pueda instituir esta protección social y que no sea, como lo comentabas hace rato, una dádiva o una decisión pasajera. Una cosa así. Pero te digo, hablando con esos notables, maravillosos boxeadores, alguno me comentaba, es terrible lo que sientes cuando alguien te golpea en la cabeza y sabes que no vas a quedar bien, porque no quedas bien, porque te sientes mal, porque estás trastornado y no sabes cómo vas a salir adelante de esa situación. Sí, se sacude la masa encefálica y evidentemente hay trastornos neurológicos que van repercutiendo en el acompañamiento. Hoy en día, por ejemplo, hacemos una promotoría muy grande del desarrollo infantil y la estimulación temprana. Y esa plasticidad del cerebro que se da en los niños se ve afectada cuando de joven o de adulto se sacude por los golpes. Entonces son daños que se dan por una mala preparación físico-atlética, por entrenadores no certificados y por la necesidad de ganarse algún recurso económico subiéndose al ring. Entonces hay una serie de corresponsabilidades que yo creo que es muy importante. Ahora que nos preguntaban sobre la muerte del perrito aguayo, se propuso, nosotros lo hicimos, la creación de la Comisión Nacional que viera todos los espectáculos públicos de lucha libre y de boxeo. No existe una comisión nacional, hay comisiones estatales. Y esto, bueno, ha quedado en el tintero, pero creo que tenemos que empujar para que las instituciones tengan precisamente la salvaguarda. El objetivo fundamental debe ser preservar la integridad física de los atletas. Más allá de que si quieran ellos o no subirse a un ring, tienen que haber comisiones que respeten las circunstancias médicas de los atletas. Si no, pues estamos generando problemas de carácter social, porque es mucho más costoso al Estado dar recursos para una trayectoria de vida en donde no hay productividad y donde hay la pérdida de la salud. ¿La lucha greco-romana da prestigio social? No, y sobre todo en países como el nuestro, porque está identificada como la lucha. No hay esa división por parte de la mayoría de la gente que ubica que la lucha profesional es la de los enmascarados, la de las capas, la de las arenas. Y la lucha grecorromana es un deporte olímpico por excelencia, que además en algunos países es el deporte nacional, como por ejemplo en Turquía, en China, en la India, en Mongolia, y en algunos otros países como la ex Unión Soviética, ahora Rusia, el deporte nacional como para nosotros el fútbol, allá es la lucha. A ver, explícame una cosa. Creo que en el hecho de que no se puedan usar las piernas en su deporte, tiene que ver un hombre que fue soldado de Napoleón. Sí, y también... Él dijo, no se deben usar las piernas. Y más remotamente, Milón de Crotona, desde los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, en el 776 a.C., dijeron que la lucha clásica, la lucha romana y greco, tendría que ser por la fuerza del tronco, sin ubicar las piernas. Hoy en día hay dos estilos, estilo libre, que se utilizan los enganches y las piernas, y la grecorromana, que sigue siendo ese deporte clásico que podemos observar en los retablos de hace 2000 y 3000 años. Y si esas mismas técnicas que se hacían, se siguen haciendo hoy en día, porque no ha habido una transformación más amplia morfológica del cuerpo humano. Es un deporte, bueno, vi algunos videos para poder hablar un poquito sin tanta ignorancia contigo, donde la fuerza del tronco es tremenda, la sientes, la ves. Sí, es todo tu apoyo. Sí, y sobre todo por eso es una de las disciplinas que más requiere entrenamiento.
se hizo un estudio hace algunos años en relación a las horas dedicadas a entrenamiento, y en primer lugar era la gimnasia olímpica, el segundo el decatlón, tercero el pentatlón y el cuarto la lucha. ¿Cuántas horas entrenas? Cuando vas a participar en unos Juegos Mundiales, en una universidad, en unos Juegos Olímpicos, tienes que entrenar de 6 a 8 horas diarias. 6 a 8 horas diarias. ¿Pero en qué consiste el entrenamiento? Dividido en 3 etapas. Por eso el alto rendimiento puedes y debes dormir, comer y entrenar. El alto rendimiento es muy demandante. Hoy en día las grandes figuras que son patrocinadas por las grandes empresas se dedican única y exclusivamente a constituirse como atletas con equipos multidisciplinarios. Daniel, ¿y tu vida personal? Tiene que transformarse. Por eso el deporte es un episodio de tiempo muy corto, porque te tienes que dedicar a ello. Algunos dicen que son sacrificios, yo no diría, porque lo haces con gusto, claro, lo haces con entusiasmo, lo haces con un objetivo. Pero es una exigencia tremenda. Es una exigencia muy elevada. ¿Dormir cuántas horas? 8 horas. ¿Comer? Comer pues las 3 o 5 comidas que hay al día, de acuerdo a la disciplina de la que estemos hablando. O sea, nada de que me gusta comer esto, lo otro. Sí, no. Tienes que comer lo que te dice un dietista. Hay dietas, los nutriólogos de estos equipos multidisciplinarios tienen que estar atentos al desarrollo de un atleta de alto rendimiento. ¿Tu báscula llega a ser tu peor enemigo? Sí, en nuestro caso sí fue. Siempre hacer ese peso artificial del que platicamos en ese entonces, porque el peso normal corporal era de 59-60 kilos y tienes que bajar a 52 para ser competitivo. Y el entrenamiento se divide en varias sesiones. Haces acondicionamiento general, por ejemplo, en una rutina común antes de los Juegos de Los Ángeles, era correr 1 hora, hacer ejercicio precisamente aeróbico, después hacer ejercicio técnico en la segunda etapa, y después hacer, se les llama topes de competencia, es decir, luchas con diferentes categorías de peso. Es muy demandante, y sobre todo el enemigo del alto rendimiento son las lesiones físicas. Las lesiones, si no hay una preparación, se empiezan a dar. ¿Y la tensión, Daniel? La tensión nerviosa. Yo creo que eso es algo muy desgastante, y muchas veces se ha dicho por qué algunos mexicanos no pueden destacar ante el pánico escénico. Es algo que está presente, el no saber controlar esos miedos, el no saber controlar esa presión, esa tensión, es algo que se ratifica. Hay algunos deportistas que son de gimnasio, que son magníficos en el entrenamiento, pero a la hora de la competencia baja totalmente su rendimiento y no ganan. Ahora, perdona mi comentario, pero una persona que come, duerme y entrena necesita dinero. ¿Quién sostiene a un deportista de alto rendimiento? Hoy en día, ¿En tu tiempo? En mi tiempo era el esfuerzo familiar. Yo tuve pues la necesidad o la vocación de incorporarme a la Secretaría de Marina Armada de México. Primero como marinero y después como cabo. En ese entonces no habían apoyos como hoy en día. Nada. Las becas eran totalmente ausentes. Yo creo que en eso se ha avanzado mucho en nuestro país. Ha habido un esfuerzo muy importante. Hoy en día yo te podría asegurar que todos los atletas que fueron a representarnos, los 509 a Toronto, todos tienen una beca, ya sea de carácter municipal, estatal o federal. Absolutamente todos. Hoy en día sí hay una cobertura más amplia, indudablemente, y lo que nosotros vivimos era totalmente amateur. No sé si recordarás aquellas medallas que le daban a Jim Thorpe y, a Jesse Owens, etcétera, porque habían obtenido $5 por ir a participar en un partido de béisbol. Me dan $5 por un corte. No, hasta 10. De verdad no saben cuánto agradezco que hayan aceptado llegar aquí a nuestro estudio de Canal 11 a través de las líneas telefónicas. Norma de Leiva dice: felicito mucho al doctor Daniel Aceves, lo admiro muchísimo. Gracias. Sandra Caue, hablo para felicitar a Cristina Pacheco y a su invitado por ser un excelente deportista y un promotor social. Felipe Subervil, felicito a la señora Pacheco por su programa. ¿Cuándo fue medallista olímpico? El gobierno le dio una gratificación, en el 84, ¿no? Efectivamente, yo gané la medalla el 2 de agosto de 1984, y eran otros tiempos. Hoy en día... Y le dieron un coche, te dieron un coche Levarón, ¿no? Mandé un Volkswagen. Un Volkswagen. Y no tuve algún premio económico, más que $500 que me entregó el jefe de la delegación en ese entonces, Antonio Aguilar Arriba.
hoy en día, afortunadamente, desde hace unas 4 o 5 ediciones olímpicas, los medallistas sí ya reciben estímulos económicos, Pero afortunadamente. yo tengo que contar lo que pasó con la medalla de Daniel. ¿No creen que la llevaba en su coche? Bueno, estaba muy bonita, pero alguien le dijo que no era de plata y le comentó que le llevaron a un lugar para que la abrillantaran. Cuéntanos más. Sí, así es. Una persona con la que he tenido coincidencias muy históricas, muy atractivas, es Pilar Roldán. Ella ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos del 68 en esgrima. Entonces, nació el mismo 18 de noviembre como yo y ganó una medalla de plata. Entonces, hubo una gran afinidad y me comentó que su medalla se manchaba y que había una especialista que les ponía un recubrimiento para que esto no sucediera. Entonces le llevé mi medalla, ya como a los 3 días me dijo que pasara por ella. Y en ese entonces trabajaba en una secretaría extinta de programación y presupuesto como promotor deportivo. Y pues la dejé en el coche, entré a las oficinas y cuando salí ya no había el carro. ¡Ay, no! Entonces sí, un sentido de frustración. Con todo y la medalla. Con todo y la medalla. Entonces levantaron las actas correspondientes. En ese entonces era una procuradora la que estaba en el Distrito Federal, Victoria Dato Vida de Ibarra, ¿no? Sí. Entonces, en ese entonces me ofertaron, pues que iba a haber el esfuerzo por la localización del vehículo. Este nunca apareció. ¿Ese sí era llevaron? Ese sí era llevaron el carro. Y resulta que a los 3 días en tu casa rompen el cristal, entra un envoltorio ahí con periódico y mecate y cosas así, y estaba la medalla. Y en el coche obviamente iban muchas fotografías, ropa deportiva olímpica, etcétera. Entonces me supongo que alguien del barrio hizo la travesura de llevarse el carro, pero se compadeció y me regresó la medalla. ¿Y la tienes bien guardada? Y la tengo guardada. Ya ni la quisiste ya no la traer. quise sacar. Cuéntame, hay algo que me interesa. ¿Por qué el maillot que usan ustedes tiene que ser de una sola pieza? Porque, ¿Y de qué material es? Sí, se llama butarga. Sí. Que no botarga, butarga. Sí. Entonces, históricamente es como un short con tirantes. Sí. Para que en el forcejeo de la lucha no se vaya a desprender y quede el cuerpo desnudo. Entonces es uno de los elementos que se han usado históricamente con la butarga y siempre es azul o rojo. ¿Por qué? Te lo iba a preguntar. Son los colores insignia del movimiento olímpico, son los colores más recurrentes de las banderas en el mundo y tradicionalmente el azul y el rojo han acompañado la historia de la lucha. ¿Y por qué te acompaña este muñequito? Pues este muñeco que se llama Pachi es el representativo de los Juegos de Toronto. Además te lo traemos con mucho cariño de representación de los medallistas olímpicos. A ver, déjame ver. ¿Y por qué Pachi tiene esto aquí? Es un puercoespín que tiene 41 púas representativas de los 41 países que participan en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y que además pues está constituyendo la participación de 6,000 atletas en 36 deportes y que bueno, son el preámbulo también de los Parapanamericanos que se van a dar durante 12 días. De verdad, será mi acompañante. ¿No? Muchas gracias. Y también te trajimos el pin, que es clásico en el tema del deporte, porque al fin y al cabo... Oye, Pachi, yo creo que ¿cuántos regalos tengo? ¿Te gusta la tele? Me gusta la tele. Dice que sí, es así. Dice que sí. Y también tenemos una moneda de la Casa Real de Canadá, conmemorativa efectivamente de estos Oye, Daniel, Juegos es muy Panamericanos. generoso, ya me diste algo maravilloso que fue la conversación. No, al contrario. Ahora, el tapete donde se hace la competencia es muy grande, 12 por 12. Exactamente, y tiene un diámetro de 9 metros. Y tiene que tener una prueba que tiene que pasar para que sea proclive a utilizarse en los entrenamientos en la lucha. ¿De qué material es? Es de varios polímeros son los que se utilizan, pero tienes que dejar de caer, por ejemplo, para probar un huevo, y tiene que el huevo no se tiene que romper y tiene que rodar. La consistencia del colchón tiene que proteger precisamente las articulaciones. Son 2 capas, ¿no? Son 2 capas, y hasta hace algunos años solo se hacía en Suecia. Entonces era el país que lo producía a nivel internacional. Hoy en día ya hay otros productores en diversos países, pero es uno de esos implementos especializados de un deporte muy económico. Actualmente la lucha se practica en más de 180 países. Se calcula que hay más de 50 millones de luchadores y luchadoras en el mundo. Y bueno, muchas veces se requieren las ganas. Ojalá se promuevan, seguramente vendrán cambios en la lucha de México y haya una promoción muy importante, porque así como el box, los mexicanos nacimos para luchar.
tenemos esa información genética y en México ha habido grandes exponentes a nivel centroamericano, panamericano, mundial, y creo que una de las expectativas precisamente de estos juegos inspiradores es que haya más luchadores y luchadoras en México. Dice que ellos también saben luchar. También saben luchar. ¿Qué es ganar por toque? Cuando tú puedes derribar a un contrincante y tocas su espalda, aunque sea por un segundo, que esa es la búsqueda y el objetivo que se da. ¿Es como dentro de humillar la a una persona o dominarla? No, simplemente derribarla. Derribarla y que pueda haber el toque de espalda. Esto, cada vez que el nivel crece, es mucho más difícil. Y son 2 tiempos de 3 minutos por 30 segundos de descanso. Entonces, cuando no se da el toque de espalda, se gana por puntos. Los puntos son de 1 a 5 puntos, de acuerdo al movimiento que tú puedas generar y poner en peligro a tu contrincante. Por eso es un deporte tan clásico, tan apasionante. Como bien lo decías, a veces no se entiende fácilmente al verlo. No, yo tuve que verlo para poder entenderlo. Sí, pero ya cuando te familiarizas un poco, te das cuenta que la preparación física es fundamental. Bueno, son 3 jueces para... Así es. Uno dentro prácticamente Uno que está moderando las acciones, un juez de cada lado, y esto pues permite que las acciones se den en 8 diferentes categorías de peso. Es decir, es un deporte muy universal, practicado mundialmente, y que tiene como bondad el proteger la integridad de los luchadores. No se permiten de manera general hacer palancas, dar golpes, y todos los movimientos tienen que ir técnicamente arropados. Y por eso un luchador... ¿Arropados qué quieres decir? En el sentido de que tienes que tomar el brazo o el tronco y pegado al cuerpo para hacer los derribes. Entonces, uno de los elementos más atractivos de este deporte es que para ser luchador tienes que hacer atletismo, tienes que nadar, tienes que hacer levantamiento de pesas, tienes que hacer básquetbol, fútbol. O sea, solo un atleta completo puede ser luchador. Y es por eso que es tan interesante, tan demandante, y yo creo que puede ser muy atractivo aquí en México para muchas niñas y niños que quieran practicar un deporte diferente. ¿Es un deporte caro? No, y sobre todo porque los implementos en muchas ocasiones requieren pues unos tenis o unas zapatillas de lucha, que son unas botas cortas, el short, la camiseta, y ya cuando se compite o se llega a un nivel un poco más avanzado, la botarga. Yo creo que lo más importante es la voluntad de sobre todo un joven, de querer hacer un entrenamiento, una preparación física para que no se lesione. Yo creo que ese es el ámbito importante que se da en muchos países, en donde primero son atletas y después son luchadores o son futbolistas o son levantadores de pesa o tenistas. Primero ser atleta. Déjame trabajar. Voy a poner porque no me dejan trabajar. Duérmete un rato y déjame leer las llamadas. Marisol Hernández, ¿podría dar algún informe de una escuela o espacio? Yo te lo iba a preguntar también. ¿Sí? ¿Dónde se puede estudiar este deporte? Y si gustan me contactan. Y yo tengo un correo electrónico. ¿Cuál es? Daniel Aceves V. ¿Sí? @yahoo.com.mx. Y de acuerdo a la localidad o la entidad donde vivan, pues podemos generarle la cercanía más. Gladys Gonzalo, me gustaría preguntarle al doctor Daniel Aceves, ¿cuál considera que ha sido su mayor logro como deportista? Sin duda alguna ser medallista olímpico. Yo creo que un medallista olímpico vive y muere diferente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo vives distinto, porque pasas de un anonimato a ser una persona pública. Cuando mueras seguramente, aunque sea un párrafo muy discreto de algún medio de comunicación, dará cuenta de ese acontecimiento. Y yo creo que asumes una gran responsabilidad. Daniel, también creo que hubo un logro, no el mayor, pero sí, llegar a decir, me retiro, tengo que hacerlo. Eso es un logro también. Sí, y sobre todo decir, dejo un sueño para ir en busca de otros. Hay algo que promovemos mucho los medallistas, y es en una frase que yo quiero que encierres este concepto. Tenemos que ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Cuando tú tienes más recuerdos, empiezas a envejecer prematuramente. Entonces, cuando tienes proyectos más que recuerdos... Pues, sobre todo yo soy servidor público actualmente, trabajo en la Secretaría de Salud, en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Tenemos ahí una serie de programas extraordinarios para la comunidad prospera. Estamos cambiando totalmente la cultura de autocuidado. Ahí yo creo que la posibilidad
de incidir precisamente en la calidad de vida y en la esperanza de vida. Yo creo que es uno de los propósitos más importantes. Tengo esperanzas de leer todas las llamadas que te han llegado, pero no lo voy a lograr. Guadalupe Monroy, qué bueno que invitaron al gran deportista mexicano. Es un ejemplo a seguir para la juventud. Esa responsabilidad debe ser grande. Me quedan 30 segundos. Dame tu visión o tu versión de la responsabilidad que tiene un medallista como tú frente a los jóvenes. Creo que tiene que identificarse, que podemos llegar a ser un ejemplo, que es muy importante promover precisamente que todos podemos tener luces y sombras como seres humanos, pero tiene que existir una constancia, perseverancia, disciplina y sobre todo un fecundo, sincero y legítimo amor a nuestro país. Tú lo tienes y lo has demostrado. Muchas gracias por venir aquí, muchas gracias por conversar con nosotros, por todos estos regalos. Y bueno, pues ya tenemos que decir adiós. Panchi lo va a decir. Nos vemos el próximo viernes para seguir conversando, ¿verdad? Tú no vas a venir porque me vas a quitar. Se va a quedar en casa.